Bienvenido al quinto evangelio. El día 7 de la semana, que es sábado, a las 7 de la noche, en solo 7 minutos estaremos estudiando distintos temas del libro de Apocalipsis, un libro maravilloso que de seguro transformará tu vida. El Apocalipsis empieza de la siguiente manera. Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo. La palabra revelación es una palabra griega que se translitera apocalipsis. Significa descubrir el velo, descorrer el velo. Da la idea de mostrar algo que antes estaba oculto. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, porque aunque es un libro profético escatológico, codificado en figuras y en símbolos, Él nos muestra con toda claridad quién es la persona de Jesús. Su personaje principal es Jesús. El Apocalipsis nos revela quién es Cristo. Su propósito principal es revelarnos quién es Jesús, para que tú puedas estudiar de manera efectiva este libro maravilloso. Cada vez que lo abordes, cada vez que lo busques y lo abras, debes buscar dónde está Cristo en esa historia. Si hay una batalla en el cielo, Cristo es Miguel. Si hay una figura de trono, Jesucristo está sentado en el trono y toma el rollo que está sellado. ¿Dónde está Cristo en los 7 sellos? ¿Dónde está Cristo en las 7 trompetas? ¿Dónde está Cristo en el mensaje a las 7 iglesias? ¿Dónde está Cristo en el mensaje final de los 3 ángeles? El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y una pregunta muy importante sería: ¿es tan trascendente conocer quién es Jesús? Y para eso vamos a explorar rápido varios textos de la Biblia que nos arrojan luz sobre este punto tan importante. Oseas 6:3 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Este texto, hablándonos de la obra del Espíritu Santo, hablándonos del don profético en la figura de la lluvia que caía para la agricultura, la temprana que hacía germinar la semilla, la tardía que hacía madurar la cosecha. Esa figura, hablando de la obra del Espíritu Santo, el propósito de la profecía es que nosotros avancemos en conocer a Jehová. Mateo 25:12, hablando de la parábola de las 10 vírgenes, aquella experiencia que va a experimentar el pueblo de Dios antes de la segunda venida, aquella experiencia que nosotros, el pueblo adventista del séptimo día, vivió en el año de 1844, cuando aquellos que comprendieron la gran verdad de que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo y empezó el juicio investigador, somos los que pudimos entrar en esa celebración y en esa boda al comprender la gran verdad de la obra expiatoria de Cristo en el santuario celestial. El problema de las vírgenes que se perdieron, la conclusión de su gran tragedia fue que no conocían a Cristo. Cuando el esposo abrió las puertas, dijo: no os conozco. Hechos 3:26, el apóstol Pablo con Silas en Antioquía de Pifilia está predicando en una sinagoga. Los judíos presentan gran oposición. El evangelio es presentado a los gentiles y dice la palabra de Dios: los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. El gran problema, porque se llenaron de orgullo, el gran problema en rechazar a Cristo, el gran problema en condenarlo, el gran problema en perseguirlo fue que no le reconocieron. Su gran tragedia y la pérdida que sufrieron, que es eterna, fue el resultado de no conocer quién es Jesús. Génesis 2:7, en el relato de la creación, durante todo el capítulo 1, nos está hablando de Dios bajo el nombre Elohim, que significa omnipotente, que significa eterno, que significa glorioso. Denota una pluralidad de Dios. Pero cuando habla de la creación del hombre, en Génesis 2:7, la palabra para Dios ya no es Elohim, sino que es la palabra Yahvé, es la palabra Jehová, que significa el que tiene existencia en sí mismo. Específicamente, en el acto cuando Dios modeló el cuerpo y le dio vida al hombre, en el acto cuando se especifica la intimidad de la creación del hombre, ya no aparece Elohim sino Jehová. Y la palabra Jehová viene de otra raíz cuyo significado es llegar a ser conocido. Es decir, que cuando Dios creó al hombre, su propósito es que nosotros pudiéramos conocer quién es Dios.
Ese es el propósito de Dios. Juan 5:39, el Señor Jesús amonestó a los líderes religiosos y le dijo: ustedes ponen tanto obstáculo a mi obra, no me aceptan y no se dan cuenta que las Escrituras dan testimonio de mí. Mi querido amigo, toda la Escritura, desde Génesis al Apocalipsis, nos revelan quién es Jesús, nos revelan su encarnación, nos revelan su ministerio, nos revelan su muerte. Por eso el libro Hechos de los Apóstoles dice en el Apocalipsis: todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro es una revelación. Lo más importante de este mundo es alcanzar la vida eterna. Y Juan 17:3 dice que la vida eterna consiste en conocer quién es Cristo Jesús. Por eso el Apocalipsis es tan importante, porque el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Ven en este libro maravilloso y conoce a Jesucristo, tu Salvador personal.